Y esta va a ser la batalla de los hijos adoptados de Wi-Fi. De descendencia Aerohide AP410C adoptado por Extreme contra Meraki MR46 adoptado por Cisco. Y el ganador de estos cuartos de final competirá contra Aruba AP515. Que por cierto es la primera decisión dividida en la que el público no coincide con el resultado y prefirió votar por Huawei. Pero bueno, iniciemos la batalla de los Wi-Fi putativos. No me gusta en particular el diseño de los dos, pero coinciden en especificaciones. Por ejemplo, Meraki es un poco superior en la banda de 2.4 en cuanto a su throughput y Extreme le da la vuelta al doble en su capacidad de 5 GHz. Ambos tienen Bluetooth, ambos antenas omnidireccionales, ambos MIMO 4X4, Extreme con un puerto extra y en cuanto a su puerto principal, pues los dos a 2.5 gigabits Ethernet. Extreme cuenta con una antena para escaneo activo, me parece que la debí poner aquí también, pero me parece que también Meraki. Consume un poco más Meraki que Extreme y estos son los radios de cobertura del Extreme y estos son los del Meraki Cisco. En lo personal me siento más familiarizado con Meraki y por lo tanto tengo una tendencia más hacia allá. Lo siento que es fácil, la adopción de un access point es muy rápida y en poco tiempo de implementación ya tienes funcionando una red Wi-Fi con poca interacción. Es muy práctica y muy buena la plataforma, la verdad me gusta bastante. Y con Extreme intenté exponerme estos días a la plataforma de Extreme Cloud IQ, y la verdad es que no tuve oportunidad de conocer mucho porque no tengo un punto de acceso como para hacer pruebas, ni una licencia a prueba, ni nada. Y no he tenido experiencias previas. Estuve viendo algunos videos y pues yo creo que aquí me voy a apoyar de la gente que pueda llegar a ver este video y sea más experta en el tema de Extreme. Pero me da la impresión que me llevo es que Extreme tiene mejores políticas como de seguridad. Está basado en políticas y me da la impresión de que está más pensado en temas de seguridad que lo que puede estar Meraki. No que Meraki esté mal o no lo esté, sino que Extreme tiene un enfoque, creo yo, mucho más orientado a la seguridad. Esa es la impresión que me llevo, pero no estoy seguro de ello. La verdad es que ha sido difícil encontrar información sobre Extreme, porque también Extreme trae ese rollito medio club de Toby de que pues te doy información siempre y cuando te hagas esto, hagas el otro, y si no, no te doy. Y la página no es muy clara. Me ha costado encontrar información. Me he tenido que apoyar de las inteligencias artificiales para tratar de cuadrar información. Y puede ser que algo me esté equivocando porque, insisto, está complicado. Y bueno, lo que he podido entender es que en Extreme también compras tu hardware y requieres una licencia para la controladora Extreme IQ, ya sea en cloud o on-premise, que puede ser, entiendo que una máquina virtual donde ejecutes eso. Aún así, aunque lo tengas físicamente, necesitas una licencia. Y en Extreme Cloud es pues sí que lo tienes ya en una nube a donde puedes acceder para administrar tus dispositivos como lo harías con Meraki. Al parecer, y lo digo con reservas, espero haber hecho una buena investigación, pero al parecer si te quedas sin licencia, si no la pagas, si ocurre un evento como el que nos pasó hace unos años de la pandemia, donde muchas empresas ya no tuvieron recursos para renovar licencias, si te llegara a suceder ese evento, lo que entiendo es que en Extreme no te quedas con ladrillos. Lo que entiendo es que tus equipos siguen funcionando, pero pues no vas a tener ya acceso a la controladora como para hacer cambios. Pero tus equipos siguen funcionando y eventualmente entiendo que, corríjame alguien si me estoy equivocando, entiendo que tus equipos podrías usarlos también configurándolos de forma manual sin necesidad de la controladora, que no sería lo óptimo, pero eventualmente puedes hacer uso de tus equipos o poner un equipo como controlador. Esto no estoy muy seguro, tómenlo con reservas, pero todo indica que no te quedas con un fierro inservible si dejas de pagar las licencias. Y en el escenario de que quieras renovar las licencias y pasaron por decir 6 meses, no te van a hacer el cobro retroactivo de esos 6 meses que pasaron, sino que pues renuevas y ya a partir de ese momento otro año, 3 años y vuelves a tener tu administración. Y al parecer con Meraki también sucede así, que no te van a hacer un cobro retroactivo si dejas de pagar, por ejemplo, 6 meses. Lo que sí sucede con Meraki es que si dejas de pagar, te hacen una negación de servicio.
Denial of Service by Cisco. Y si dejas de pagar tu licencia, aunque los equipos sean tuyos, no van a funcionar. Dejan de pasar tráfico después de 30 días de un periodo de gracia. Eso está mal, está muy torcido Cisco Meraki. Y por esa razón le vamos a dar el bit 0 a Meraki y el bit 1 a Extreme, que además pues casi que Meraki se va al doble que Extreme y no es que te dé el doble de beneficios, por el contrario. Y de esta manera es como llegamos a la primer semifinal de la categoría Wi-Fi 6 de los premios Bit de Oro 2025. Y quedo invitado por mí mismo a conocer más de Extreme porque sí me dejó una buena impresión en esta ocasión. Pero dime tú qué piensas. ¿Estuvo bien que ganara Extreme esta batalla o le darías el bit a Cisco Meraki?